Entonces, vamos a partir primero con la definición. Eh, Me demoré un poquito porque estoy grabando paralelamente por si la grabación que queda en la nube no es la óptima y después yo le mande esta grabación. Entonces, en esta, en esta primera instancia vamos a partir con algunos conceptos, principalmente entendiendo primero qué es la logística, aunque a lo mejor ya lo saben, ¿no es cierto? Es importante reforzarlo. Como concepto decimos que es un proceso de gerenciar o administrar el movimiento y almacenamiento de bienes, servicios e información, desde los proveedores hasta el cliente final, llevando el producto adecuado en el lugar adecuado, en el momento adecuado y al costo adecuado. O sea, la logística en el fondo se entrecruza con la cadena de suministro, pero a diferencia de la cadena de suministro, la logística son ciertos procesos de flujo, entre los cuales, tal como lo señala acá el concepto, dice administrar el movimiento, o sea, todo lo que tenga que ver con transporte, almacenes de bienes, o sea, todo lo que tiene que ver con almacenamiento, servicios e información, o sea, todo lo que tenga que ver con la situación de información que podamos requerir, ya sea de inventario, del mismo transporte, dónde está el producto, etcétera, etcétera. Desde los proveedores hasta el cliente final, llevando el producto adecuado en el lugar adecuado y en el momento adecuado al costo adecuado. Ese es un poquito el concepto de la logística. Por lo tanto, como proceso, la logística es un sistema abierto que tiene una entrada, tiene una salida y tiene un proceso de función. Y, y obviamente como control, ¿no es cierto? Como retroalimentación tiene el control logístico. Ese control logístico está en cada una de las áreas que intervienen en la logística: inventarios, almacenes, distribución y otros más que transporte, ¿no es cierto?, que pudieran afectar la cadena de suministro. Entonces, en la logística de entrada, cuando nosotros hablamos de la logística de entrada, tiene que ver con todo lo que va a apoyar al proceso de la cadena de suministro. ¿Con qué partía la cadena de suministro? ¿Alguien me lo puede señalar? ¿Con qué parte una cadena de suministro? Con el proveedor, perfecto. Entonces, la logística de entrada, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo el apoyo que vamos a tener y que nosotros vamos a interrelacionarnos con esos proveedores. Entonces tenemos que ver cómo nos vamos a abastecer con los proveedores, la forma, los medios, etcétera. Si yo lo veo en un contexto de la industria o del área donde yo trabajo, que es la aeronáutica, ¿no es cierto? Eh, la logística de entrada pasa por todo lo que es el proceso de compra o de abastecimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener los contactos con los proveedores, ¿no es cierto?, para lograr, digamos, que los proveedores nos abastezcan y nos lleven los productos a los lugares que nosotros requerimos. La diferencia con una situación de un ámbito privado es que nosotros operamos con una plataforma, ahí hablamos de un medio logístico, y esa plataforma es mercado público. En el ámbito privado puede ser una plataforma de manager, puede ser una plataforma de SAP, o puede ser una plataforma incluso de un Excel que me permita cotizar con los proveedores, ¿ya? Pero de alguna manera yo hago una logística de entrada que me está permitiendo lograr que los productos que yo estoy necesitando lleguen a la planta o al interior de la organización. Luego esos productos entran a la logística operacional, y esa logística operacional tiene que ver con todo el proceso que fluye desde que el proveedor nos entrega el producto, o sea, desde que nosotros le hicimos el pedido al proveedor hasta que lo entregamos, ¿ya? Por lo tanto,
en esa logística de entrada, incluso yo les señalaba ayer, hay un elemento que es importante, que es la definición del requerimiento. O sea, yo tengo que definir un buen requerimiento para que el proveedor entienda y tenga la claridad de lo que me va a entregar. De ahí parte la logística de entrada. Después seguramente que me voy a tener que poner de acuerdo con el proveedor para decirle si me va a entregar el producto por algún medio de avión, de barco, en qué periodo, con cuántos días, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, ¿no es cierto?, va involucrando lo que es la logística de entrada hasta que llegue a planta. Cuando llega el producto a planta, o los insumos en este caso, tengo que ver todo el movimiento que van a tener esos insumos dentro de la organización o dentro de la empresa. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando llegan al aeropuerto, nosotros tenemos que transportar muchos de esos productos a las regiones. Ya es una logística operacional nuestra, ver cómo llevamos esos productos a las regiones, con qué medios, cuánto se van a demorar, etcétera. ¿Estamos claros? Entonces, la logística de entrada tiene que ver con el tema de abastecimiento y de almacenes e inventario. O sea, yo tengo que ver cómo compro los productos a los proveedores, cómo me abastezco de esos productos y cómo los voy a almacenar, picking de entrada. O sea, tengo que ver dónde los voy a dejar, ¿no es cierto?, para después integrarlo al proceso de planta. En rigor, nosotros, por ejemplo, en el caso de la aeronáutica, todos los insumos que llegan a una central de abastecimiento que está en AMB, en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, ¿ya? Y de ahí los distribuimos a las distintas zonales y regiones del país. Entonces, obviamente que hay que tener los almacenes de acuerdo a las circunstancias que requiere y a la magnitud que requieren de los productos que están llegando. Y por lo tanto inventariar esos productos también. La logística operacional tiene que ver con el apoyo que vamos a dar a la producción y a los servicios que están relacionados con la producción. ¿Cuáles son estos? Fundamentalmente en la producción la logística operacional tiene que ver con el transporte, por ejemplo, local. O sea, si yo tengo un producto, como les señalaba, en el aeropuerto, ¿cómo lo muevo a las regiones? ¿Ya? Para que en la región lo puedan, digamos, utilizar en el área en que se requiera. ¿Ya? En el caso de una empresa que vaya a producir, es trasladar desde los almacenes, ¿no es cierto?, a la planta de producción para hacer la transformación posterior. Y eso puede requerir servicio a lo mejor de empaque, de traslado, servicio de utilizar ciertas maquinarias para efecto del movimiento de la carga, empaquetar la carga, etcétera, ¿ya? Y posteriormente viene la logística de salida, que es la más importante desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a analizar en esta asignatura, que tiene que ver con la distribución y transporte. Generalmente nosotros el transporte en la logística de entrada es un transporte primario, que tiene que ver no con el transporte que muchas veces lo hace la misma empresa, sino que es un transporte que corre por cuenta o de los proveedores, ¿no es cierto?, o de terceros para que nos hagan llegar los productos. Sin embargo, en la logística de salida, que es el transporte secundario, el transporte que se utiliza puede ser generalmente propio, ¿ya? Así como la distribución. Entonces, el sistema logístico como proceso termina con todo lo que es el control o la retroalimentación. Y ahí tenemos lo que ayer conversábamos, el servicio al cliente, o sea, ver y evaluar la atención y la postventa, cómo resultó la llegada de nuestros productos al cliente, cómo fue atendido el cliente, se siente satisfecho o no se siente satisfecho, bajo qué costos. Recuerden que ahí hay un concepto asociado, lo que yo les señalaba ayer, que incluso me lo preguntó un alumno, el servicio o nivel de servicio.
sea, yo estoy dispuesto a hacer una logística de salida de mayor costo para dar un mayor nivel de servicio. O sea, voy a utilizar transportes propios, pero con eso voy a garantizar que mi mercadería llegue a tiempo. Oportunidad. Entonces, todo esto es beneficio versus costos. Ahí yo le estoy grabando, después voy a tratar de ver que ustedes también puedan visualizar en forma paralela la presentación que yo voy haciendo, pero por el minuto todavía no me he montado, digamos, a caballo en todo, pero yo sí puedo ver, ¿no es cierto?, cómo está estructurada nuestra área logística en la aeronáutica. Y por lo tanto yo aquí les hago el comentario de que en el caso nuestro nosotros tenemos un director logístico y por lo tanto hay un departamento logístico. Y ese departamento tiene distintos subdepartamentos, a lo menos hay dos importantes ahí que son el de subdepartamento de sistema y subdepartamento de logística, de soporte logístico que le llamamos. El subdepartamento de sistema básicamente es la que levanta los proyectos, lo que se va a requerir para todo el país en términos aeronáuticos. Y el soporte logístico es la que va a dar todo el soporte para que esos proyectos se materialicen. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos cómo funciona la logística en la aeronáutica. En el caso de una empresa privada podría ser muy distinto. Por ejemplo, aquí yo tengo un diagrama que después se los voy a mandar por el video. Aparece una gerencia logística en donde hay un área de programa de producción, un área de mantenimiento y un área de distribución física. ¿Ya? Entonces, cada empresa tiene una logística o una estructura logística que va a depender de la realidad y de los recursos que disponga para hacer esa estructura. En los controles logísticos, ¿en qué nos apoyamos? Una, en los planes logísticos. Al igual que en la cadena de suministro, ¿se acuerdan cuando hablábamos el día lunes? Yo le hablaba de los planes de la cadena de suministro. Bueno, acá también hay planes logísticos y esos planes deben ser controlados para ver, digamos, cómo está funcionando la logística. Otro elemento que nos ayuda al control logístico tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto en el fondo es los recursos que a mí me van a asignar para que pueda funcionar, en este caso, el área de logística. ¿Me van escuchando, no? Ya, es que de repente pierdo, digamos. Después tenemos las auditorías e informes. Nosotros anualmente y más de una vez en el año, el departamento de auditoría nos emite informe en donde nos dice si estamos actuando bien o estamos actuando mal respecto a la logística. Bueno, en el ámbito privado es exactamente lo mismo. Hay departamentos de auditoría que hacen el análisis, ¿no es cierto?, y entregan estos informes para ver que la logística efectivamente se adecue a lo que realmente se requiere. Y obviamente el otro gran control logístico es la información. Y la información puede fluir de distintas maneras. Generalmente, ¿no es cierto?, muchas empresas tienen sistemas de inventario, tienen sistemas de compra y otros tienen un sistema mucho más integrado como un SAP, en donde pueden ver toda la información, ¿no es cierto?, integrada de la logística. Pero eso todo pasa por recursos y de acuerdo al nivel de servicio que queramos dar en la cadena de suministro. Entonces, el esquema del sistema logístico, si uno lo analiza, tenemos los proveedores, la fabricación, que se hace en las plantas, la distribución de materiales, que se hace en los centros. Hay una distribución primaria, ¿no es cierto?, que es la que cuando de la planta salen los productos, generalmente en lotes, ¿no es cierto?, y se llevan posteriormente
a una distribución secundaria. Si esto lo miramos, por ejemplo, en el caso de un supermercado, el supermercado compra, lo lleva a su zona de, de operaciones, lo mete en almacenes o centros de distribución por área geográfica y después lo distribuye en forma secundaria en cada supermercado, ¿no es cierto?, que va a atender a cada uno de los clientes. Y cada uno de esos esquemas logísticos, tanto de proveedores, de fábrica, de distribución, nos van a ir entregando información, como por ejemplo qué proveedores tenemos que nos van abasteciendo en las plantas o en la fabricación, qué, qué centro de distribución vamos a tener, con cuánta cantidad de productos vamos a tener cada centro de distribución, cómo se va a organizar los centros de distribución, dónde van a estar ubicados, etcétera, etcétera. Entonces, si uno mira desde el punto de vista de pesos, ¿ya? El, en el caso de el proveedor pasa por un suministro que está asociado a un tema pesos, o sea, dinero. Recuerden que ahí yo les mandé, les subí a la plataforma un pequeño esquema de cómo seleccionar proveedores. Y uno de los elementos tal vez relevante es el factor precio, ¿ya? Para poder seleccionar a un proveedor. Luego que el proveedor nos suministra o nos abastece de los productos, hay un transporte primario que puede ser del mismo proveedor y lo hace llegar, ¿no es cierto?, a la planta de producción. Por lo tanto, ahí hay otro costo adicional que tiene que ver con el transporte y posteriormente el ingreso a planta, que también ahí tiene que ver con el desembalaje, el desembalaje de los empaques, la carga, todo eso, ahí hay también dinero involucrado. Posteriormente, ¿sí? Dígame. En algunos casos puntuales, muy puntuales, tenemos proveedores, yo diría, casi únicos. No únicos, pero casi únicos. Generalmente son proveedores internacionales. Pero efectivamente, y agradezco la pregunta, efectivamente, digamos, nosotros tratamos de que cuando son proveedores casi monopólicos, negociar con ellos a priori para llegar a algún acuerdo en los precios, para llegar a algún acuerdo en términos de la forma en que nos va a entregar el producto, los costos de transporte, todas esas partes, digamos, general. Por ejemplo, me estoy acordando de un proveedor internacional que nosotros tenemos que tiene que ver con lo que es el abastecimiento o sea, más que el abastecimiento es la reparación de motores para aviones. Eso reparación lo hace un proveedor en Estados Unidos, ¿ya? Y obviamente nosotros ahí es poca la capacidad de negociación que tenemos, sin embargo, aunque el proveedor nos pueda cobrar un alto precio, nosotros intervenimos con ese proveedor para bajar esos costos y muchas veces están dispuestos, ¿ya? Entonces, eh, por muy monopólico que sea, miren, no lo voy a ver ahora en otro ámbito. Si yo lo establezco, por ejemplo, en un ámbito del agua, del gas o de la luz, que uno, ¿no es cierto?, claramente sabe que son servicios prácticamente oligopólicos o monopólicos en algunos casos, ¿no es cierto? Uno, aunque le cobren, puede ir a patalear y generalmente cuando uno patalea, muchas veces le otorgan algún beneficio, algún servicio por a lo mejor el daño que ha producido o por la molestia que ha tenido uno como cliente, ¿ya? Entonces, en esto el proveedor sabe que de alguna manera, ¿no es cierto?, tiene que negociar porque siempre van a haber, aunque hay barreras de entrada, siempre van a haber proveedores que van a estar dispuestos a entrar a ese nicho, ¿ya? Entonces, miren, yo me acuerdo de un satélite de salvación
que se licitó el año pasado y que en el mundo habían dos proveedores, pero había un proveedor francés que quería integrarse a la comercialización y producción de este satélite. Y se fue a chequear, se fue a evaluar. Al final no se tomó a ese proveedor, pero ya hay una instancia de un proveedor que sí está dispuesto a entrar, digamos, en el mundo, digamos, de la competencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el ámbito de los celulares, en el ámbito de lo que es la telefonía o del tema de la televisión, ¿no es cierto? Que vemos que poco a poco se van incorporando otros proveedores que el costo es alto, las barreras de entrada son muy altas, pero cuando hay capital, el proveedor muchas veces lo hace. Entonces, pero por eso que también está dispuesto a mantener cautivo a los clientes, ¿ya? Que es en el fondo lo que me interesaba, digamos, que tuvieran claro. En el transporte secundario, eh, antes de hacer el transporte secundario, también hay dinero de por medio, porque ahí hay que procesar las órdenes, quién nos está pidiendo, qué cantidad nos están pidiendo, hay que tener sistemas de información, hay que tener almacenes que estén eh, con las condiciones apropiadas para que el producto esté listo para sacarlo hacia el cliente. Hay que hacer manejo de mercancía y hay que hacer muchas veces reempaque. Entonces, antes de hacer el transporte secundario, todas esas operaciones requieren de costos, de dinero. Y luego viene el transporte secundario, que es el que lleva finalmente el producto al cliente final de nuestra empresa, ¿ya? Y eso también hay un costo asociado, que obviamente hay que asumirlo en muchas circunstancias. Y finalmente el punto de entrega, que también es un costo asociado, tanto en términos monetarios como en términos de fidelidad, o sea, de que el cliente permanezca con nosotros. Entonces, no solamente el costo hay que mirarlo desde el punto de vista monetario, sino que el costo desde el punto de vista de fidelidad, o sea, de nivel de servicio que yo le voy a entregar a ese cliente. Y por lo tanto, ahí, como les señalaba yo, mientras más alto el nivel de servicio, mayor es el costo que yo tengo que estar dispuesto a pagar. La estructura del sistema logístico tiene que ver con la forma en que yo voy a operar con mi sistema logístico para dentro de esta, ¿no es cierto?, dentro de este flujo de la cadena de suministro. Entonces, algunos elementos que tenemos que tener presente en esta estructura está la previsión de demanda. ¿Qué tiene ¿Con qué está relacionado el tema de la previsión de demanda? Con los requerimientos, porque recuerden que si yo proyecto en mi plan, acuérdense de lo que hemos estado hablando de plan, si yo proyecto en mi plan que voy a producir 100 unidades, es porque yo estoy suponiendo o estoy pronosticando que tengo una demanda suficiente para entregar esas 100 unidades, ¿ya? Por lo tanto, la previsión de demanda tiene que ver también con la planeación de requerimientos. O sea, si yo digo voy a producir 100 unidades porque son los que me están pidiendo, entonces tengo que saber con cuántos insumos voy a necesitar para producir esas 100 unidades. Y eso muchas veces tiene que ver con temas logísticos, porque eso significa comprar los insumos para que funcione, ¿no es cierto?, nuestra demanda y funcione por lo tanto también nuestra producción. Asociado a eso tenemos los almacenes, que tienen que ver con todo lo que es el manejo de materiales. ¿Se acuerdan lo que ayer el lunes conversábamos con el tema de la gestión de materiales? Ahí teníamos asociado todo el tema de empaque, embalaje, unitarización de los productos,
tenía que ver con los sistemas de almacenes, porque no es lo mismo que yo almacene un bien que, que tiene que se va a deteriorar o un bien, digamos, ¿cómo se le llama a estos bienes? eh, Como las verduras, las frutas, perecibles. Bienes perecibles respecto a bienes no perecibles. Entonces el manejo obviamente es muy distinto. Si yo tengo un producto perecible, tiene que pasar por sanidad o el servicio de salud, ¿no es cierto?, para que le dé la aprobación. Tiene que pasar por controles hoy en día del coronavirus y así. O sea, hay una serie de elementos que intervienen en el manejo, ¿no es cierto?, de estos materiales. Y cuando llegan a los almacenes, tenemos que ver que esos almacenes cumplan con las características que nos van a ayudar a que el producto esté en buenas condiciones. O sea, refrigeración, congelación, temperatura. ¿Cómo? ¿Perdón? Exacto. O sea, que se mantengan a la temperatura que nos exige, ¿no es cierto? No es lo mismo almacenar carne que almacenar verdura. La verdura se almacena a una cierta temperatura, la carne a una temperatura mayor, ya de congelamiento. Entonces, todas esas condiciones el almacén las tiene que tener para que el producto se mantenga. Y lo que tiene que ver con la planeación de la distribución, o sea, procesamiento de los pedidos y el transporte de la distribución hacia los clientes. Entonces, todos esos elementos van a configurar nuestra estructura logística, ¿ya? ¿Por qué hablamos de estructura logística? Porque en el fondo son los elementos logísticos que van a apoyar dentro de la cadena de suministro. ¿Cuáles son estos elementos logísticos? Compras, almacenes, distribución. ¿Ya? Entonces, esos elementos hay que mirarlos desde el punto de vista logístico. Eh, el trabajo de los logísticos. ¿En qué consiste el trabajo de los logísticos? En diseñar procesos eficaces y asegurar que estos sean manejados con eficiencia en beneficio de los clientes. Cuando yo les he hablado de los conceptos de eficaces y eficiencia, ¿ha quedado claro? ¿Sí? A ver, ¿alguien me lo podría explicar cuando hablamos de eficaces? ¿Qué significa un proceso, perdón que te interrumpa, pero qué significa que un proceso de almacén sea eficaz? ¿Ya? ¿Pero cómo? ¿Ya? Pensando en almacenes. ¿Ya? Mm, no, no tiene que ver mucho con eso. A ver, lo voy a clarificar para que se entienda mejor. ¿Sí? ¿Ya? Ya, por ahí está mejor la respuesta. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Llévamelo ahora a un ejemplo de almacenes. Supón, supón tú que digas, la meta para mí es almacenar, ¿no es cierto?, 100 productos. ¿Ya? No vamos a distinguir todavía en los distintos tipos de productos, pero yo digo, voy a almacenar, mi meta es almacenar 100 productos. Y mi capacidad de almacén me permite almacenar 100 productos. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ahí estoy siendo eficaz porque estoy almacenando efectivamente mis 100 productos, ¿no es cierto?, que yo establecí en la meta. Pero otra cosa es que los recursos que yo vaya a utilizar para almacenar esos productos, porque eh,
almacenar 100 productos me puede significar 500 pesos por cada producto o me puede significar 1000 pesos por cada producto. Estoy poniendo una cifra cualquiera, pero para que se entienda. Por lo tanto, yo soy más eficiente cuando voy disminuyendo esos costos de manejo en los almacenes. ¿Está claro? Por eso que, por ejemplo, yo podría invertir en una tecnología de almacenes que me va a disminuir los costos de almacenes. Y ahí estoy siendo más eficiente. ¿Cómo? También, por ejemplo, o sea, externalizar el outsourcing, qué bueno que me hiciste ese alcance, o sea, externalizo el servicio logístico de almacenes y con eso ahorro siendo más eficiente en términos de lograr, ¿no es cierto?, que el ahorro logrado, digamos, en los almacenes, como ya no lo voy a hacer yo, me va a salir más barato. Pero ojo, porque eso puede tener un impacto en la eficacia. Tengo que controlar que quien me va a almacenar los productos lo haga en forma eficaz. O sea, que no solo me cumpla con la meta de los productos que yo le exigí, sino que además en las condiciones que yo le exigí. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Eso era lo que quería aclararle entonces. Ese es uno de los trabajos importantes de la logística. O sea, en diseñar procesos. Diseñar procesos. Esa va a ser, es una labor de ustedes. O sea, cómo mejorar que los procesos sean más eficaces y eficientes en la logística. Ya sean internos o externos. Y además facilitar la labor comercial. ¿Cómo un logístico facilita la labor comercial? Si usted fuera el encargado de logística, ¿cómo va a facilitar la labor comercial? Perfecto, un buen plan de distribución que ahí va asociado, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver básicamente con transporte. ¿Ya? Entonces, obviamente, si a mí en un cliente me está pidiendo un producto para mañana y yo no tengo la facilidad para entregárselo mañana, como organización, como cadena de suministro, estoy fallando. Tengo que ver cómo mejorar esa situación. ¿Está claro? Ya. Componente de la logística, eh, ya sea de empresas importadoras y exportadoras. ¿Cuáles son los componentes? Esto va a depender del tipo de organización, pero en cada organización hay componentes logísticos. Ya los veíamos, ¿no es cierto? Transporte, distribución, almacenes. En el caso de una importadora y exportadora, que es lo que yo quise incorporarle acá en la presentación, ¿cuáles son esos componentes que tenemos que tener presentes? ¿Cuál es un componente esencial cuando yo voy a hacer una importación o una exportación? Ya, perfecto. El tema de aduanaje. Bien. Y eso tiene que ver con información, red de información, ¿no es cierto?, de los trámites aduaneros y de pedidos. Y asociado a esa red de información aduanera, ¿qué otro tipo de situaciones vamos a tener que tener presente? Lo que ya hemos conversado. El transporte de mercancía, que en este caso, a diferencia de si es una empresa local, vamos a tener que ver el medio de transporte internacional, ¿no es cierto? La manipulación de mercancía, si la va a hacer el proveedor o la vamos a hacer nosotros. Eso va a depender del Icoterm con el que yo vaya a operar, porque hay distintos Icoterm. Si yo saco el producto ex fábrica, significa que lo estoy tomando el producto en el origen, donde el proveedor está ubicado. O sea, si está ubicado, no sé, en Alemania, de allá lo tomo yo y me lo traigo a mi planta. Por lo tanto, tengo que considerar yo todo el tipo de transporte que lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer.
y en las condiciones que me va a llegar el producto. En cambio, si lo hago con otras condiciones como Icoten SIF, FOB, va variando, ¿ya? Pero no me voy a meter a ese tema, lo que quiero es que entiendan, digamos, que independiente de los Icotem, los componentes logísticos se repiten, sea internacional o sea nacional. Cambia un poco la envergadura, ¿ya? Y los niveles de información. En los casos de importación y exportación, los niveles de información son mucho más relevantes, son más de mayor magnitud. Tengo mucha más información, tengo que operar con mucho más actores, tengo que a veces utilizar la plataforma de aduana, ¿no es cierto? Tengo que pagar impuestos, qué sé yo, que no están considerados si yo opero a nivel local. En cambio, en el nivel local tenemos el transporte de mercancía, que es la que yo llevo desde mi empresa o de mi planta hacia el cliente, la manipulación de la mercancía, desde que me llegó a mi empresa, qué voy a hacer, la voy a embalar o voy a utilizar embalaje externo, eh, equipo, voy a tener equipos propios, voy a arrendar equipos, todo eso va asociado a costos. Por eso que cuando alguien me decía en la clase del lunes, pero profesor, o sea, nivel de servicio yo quisiera hacerlo a un 100%. Claro, yo puedo decir, hágalo a un 100%, pero ya solo la manipulación de la mercancía para lograr un nivel al 100% significa tener todo un aparataje, una estructura logística que me permita hacerlo con ese nivel de servicio. El embalaje, tener equipos apropiados, ¿ya? O arrendar equipos de alto costo, etcétera, etcétera. Y los almacenes, que también ya lo hemos conversado, ¿no es cierto?, cómo vamos a conservar y proteger la mercancía. Entonces, en los componentes logísticos de transporte y distribución, estos son los elementos más importantes, o sea, el tipo de transporte, los costos asociados al transporte y los tipos de almacenes y obviamente, ¿no es cierto?, las condiciones de los almacenes. ¿Cuáles son los nuevos desafíos del sistema logístico? Tienen que ver con un tema de globalización de la competencia. Sabemos que hoy en día cada vez es un mundo más globalizado y por lo tanto más competitivo. Y cada vez, ¿no es cierto?, podemos encontrarnos con competidores extranjeros que están operando acá en Chile y están compitiendo con mi empresa dentro de acá de Chile. Entonces, incluso a veces por internet, ni siquiera digamos físicamente, le ofrecen un producto, no sé, de Perú, de Brasil, ¿no es cierto? Y le dicen, mire, yo se lo traigo a menor costo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Esto tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, ¿qué pasó con la industria del calzado cuando se globalizó la competencia? Quebró, justamente. ¿Por qué? Porque los costos, ¿no es cierto?, de producir acá en Chile eran más altos. O sea, utilizar cuero para un zapato con respecto al tipo de insumo que utiliza, ¿no es cierto?, Brasil u otro país, le resultaba mucho más competente, digamos, traerlo, en este caso, de afuera y no producirlo acá en Chile. Pero obviamente eso tiene, ¿no es cierto?, la gran desventaja que afecta en el tema de mano de obra, que es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, si ustedes lo analizan, ¿no es cierto?, esta globalización del coronavirus está teniendo un impacto mundial. ¿Y qué significa que tenga un impacto mundial? Que el efecto que pueda tener en Alemania, en Estados Unidos, va al final a repercutir acá en Chile, porque lo que yo compro
de acá en Chile a Estados Unidos, ya no me lo va a vender a 10 pesos. Me lo va a vender a lo mejor a 100 pesos, a 500 pesos. ¿Se entiende? Pensaba que me estaban haciendo una pregunta, pero alguien parece que puso ahí la radio o la tele. Ya, explosión, un segundo desafío en los sistemas logísticos. Esto es- estos desafíos es para que entiendan ustedes que son más jóvenes para dónde va la micro. O sea, tienen que entender de que la globalización entró y ya no hay vuelta atrás. Entonces, ustedes van a tener que entrar a competir con otros que a lo mejor son más eficientes y por lo tanto van a tener que siempre estar pensando cómo ser más eficiente que el otro o cómo sus productos los colocan en el extranjero, reinventarse. O sea, miren, si para esto basta con tomar ejemplo con que lo que ha pasado con esta pandemia, que han hecho muchos microempresarios que han sido más inteligentes, reinventarse. Por ejemplo, yo pasé hace poco a un local y me decía, mire, le ofrezco mascarilla, una zapatería de arreglo de zapatos. Me decía, mire, le estoy fabricando eh, mascarillas de cuero. Entonces, esto es para que se den cuenta de que siempre está esta situación de reinventarse para mejorar, digamos, su competitividad. Lo otro, la explosión del servicio al cliente como ventaja competitiva. Cuando hablamos de explosión del servicio al cliente estamos hablando del nivel de servicio, o sea, cómo exploto este nivel de servicio al cliente, cómo recojo información del cliente, cómo conozco mejor a mi cliente, qué hago para que este cliente lo tenga cautivo y no se me vaya. Todo eso va a significar ventaja competitiva. Y no pensar al revés que diga lo que muchas veces sucede con los microempresarios. Ah, se me va un cliente, total llegan 100 más. No es así, ¿ya? Ahora se da cuenta de que cuando falta el cliente, pucha que es importante. El tercer desafío, integración y eficiencia de la cadena de abastecimiento y distribución. Nuevamente el concepto de eficiencia. O sea, cómo minimizo mis costos en la cadena de abastecimiento y distribución y cómo la integro para hacerla más eficiente y eficaz. Cómo logro integrar a mis proveedores, a mis plantas de fabricación, a mis distribuidores, a mis mayoristas, etcétera, etcétera. Todos los que integran esta cadena de distribución. Véanlo en su ámbito de trabajo. Yo le dije, hagan un análisis de su propia cadena de suministro en el área en que ustedes trabajan. ¿Cuáles son los actores que intervienen en esa cadena de suministro? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cuáles son sus proveedores? ¿Cuáles son las operaciones que se realizan en esa cadena de suministro? Etcétera. Entonces, eso les va a ayudar a entender los desafíos que ustedes pueden lograr para mejorar esa cadena de suministro. Reducción de los costos operativos y eliminación de las actividades que no agregan valor. Recuerden, creo que a los alumnos del semestre pasado le decía yo, cuando yo hago un análisis de proceso, si un proceso no me aporta nada, ¿qué hago con ese proceso? Hay dos opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Rediseñarlo, perfecto. ¿Y cuál es la otra? Eliminarlo. Bien, esas son las dos opciones. ¿Ya? Cuando alguien me decía ahora hace poco, externalizar los almacenes, en el fondo lo que estoy haciendo es eliminarlo de mi cadena de suministro. Elimino el almacén de mi cadena de suministro y lo externalizo. ¿Pero por qué lo hago? No lo hago porque se me antoja. Lo hago porque estoy logrando ahorros en mi cadena de suministro. Y además estoy logrando una mayor eficacia con mi cliente. ¿Me siguen? Ya. Y finalmente,
un desafío que tiene que ver con los tiempos de servicio y entrega. Entregas más frecuentes, considerar los ciclos de vida de los productos y la efectividad y oportunidad en los envíos. Creo que yo le daba un ejemplo en la clase de la cadena de suministro, lo que le sucedió a mi esposa, que estaba muy molesta, porque si uno pide algo y le dicen a usted que se lo van a entregar tal día, ¿no es cierto? Como lo hace Chile Express. Le dice, su correspondencia le va a llegar mañana, dentro de la mañana. Pero eso tiene, ¿qué cosa? Asociado un costo mayor. Porque si yo le digo, no, no importa que le llegue la correspondencia la próxima semana, ah, ya, me baja el costo, ¿o no? Ya. ¿Se entiende entonces cómo interviene la logística como desafío dentro de la cadena de suministro? Y cómo eh, el transporte y la distribución tienen un impacto relevante dentro de la cadena de suministro. De hecho, eh, se dice, yo no lo tengo claro, no podría afirmarlo con supuestos controlables, solamente con supuestos semicontrolables de acuerdo a lo que uno lee, a las investigaciones que puede hacer, pero se dice de que el transporte representa prácticamente entre un 45 a un 60% del costo total logístico. ¿Cómo? Es uno de los factores más caros. Por lo tanto, tengo que ver cómo mejorar desde el punto de vista del proceso logístico de transporte esa situación. ¿Ya? Bueno, pero eso es parte de la logística. ¿Ya? Entonces, ese es el desafío para ustedes el día de mañana. Y para eso vamos a tratar de ir viendo algunos elementos, ¿no es cierto?, que nos puedan ir ayudando en esta larga travesía. Eso es, jóvenes. No sé si les quedó claro la presentación. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Soy todo oídos. Ahora les voy a mandar un foro, ¿ya? Para que, no hoy día, pero sí les voy a mandar un foro, ¿no es cierto?, para que puedan revisar un poco los contenidos que hemos hablado durante esta clase, ¿ya? Esa es la idea. Esa es la primera tarea que van a tener, digamos, ahora en la en esta en esta semana. ¿Ahora me pueden ver ya? Ya. ¿Me veían delante cuando estaba hablando, no? Ah, ya, qué bueno. ¿Sí? Ya. Bueno, hay cosas que voy a tener que ir mejorando.